La casa estaba en silencio absoluto, un silencio que se sentía pesado, denso, como si el aire mismo estuviera contaminado por algo oscuro e imparable. El viento azotaba las ventanas, pero dentro de la vivienda no se movía ni una cortina. El techo crujió como si alguien o algo estuviera caminando sobre él. Daniel se encogió un poco al escuchar el sonido. Ya no era un novato en los fenómenos paranormales, pero siempre había algo especialmente inquietante en la atmósfera de esa casa, como si todo el mal del mundo se hubiera asentado en sus muros. Todo había comenzado semanas antes, cuando su amigo Marco lo llamó casi desesperado para pedirle ayuda. «Es el ídolo», había dicho Marco con voz temblorosa. «No puedo soportarlo más». Al principio, Daniel pensó que se trataba de una broma, una de esas historias de terror para impresionar a los demás. Pero Marco no era de esas personas. Había pasado demasiado tiempo investigando artefactos oscuros, lo oculto y lo inexplicable, como para ser alguien que inventara cosas así. Cuando llegó a la casa de Marco, lo primero que notó fue la calma inquietante que reinaba en el lugar. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, casi como si alguien hubiera intentado enterrar el pasado bajo una capa de polvo y olvido. En el centro de la sala, sobre una mesa antigua, descansaba una figura extraña, el Satanic Idol. La primera vez que Daniel lo vio, pensó que era una escultura ritual, algo digno de un museo de arte oculto. La figura era de un hombre, o al menos eso parecía, aunque el rostro estaba distorsionado de una manera que resultaba más grotesca que humana. Sus ojos vacíos parecían clavarse en su alma, y su boca, una línea tensa de desesperación, daba la sensación de que en cualquier momento podría hablar. Las extremidades de la figura estaban adornadas con símbolos de la magia oscura: pentagramas, runas y letras en idiomas desconocidos. «¿Qué es esto, Marco?», preguntó Daniel, su voz más baja de lo que le gustaría. Marco estaba sentado en un sillón cercano, su rostro pálido, sus ojos hundidos. No parecía el mismo hombre que Daniel conoció años atrás, lleno de vida y curiosidad por lo desconocido. Ahora estaba marcado por algo, una sombra. Lo encontré en una tienda de antigüedades, en una ciudad perdida en el norte. Nadie sabía de su origen. Al principio pensé que era solo una pieza decorativa, pero algo no está bien con él, Daniel. Marco hizo una pausa, mirando fijamente al ídolo. En la primera noche que lo traje a casa comencé a escuchar susurros. Al principio no le di importancia, pero después las cosas comenzaron a empeorar. La casa se volvió más fría, la oscuridad más densa. Los sueños, Daniel, ya no son solo sueños. Daniel observó el ídolo nuevamente, ahora sintiendo una pesadez en el aire que antes no había notado. «¿Cómo llegó aquí? ¿Qué sabes de su historia?», preguntó. Marco vaciló, como si la respuesta lo atormentara. «No sé mucho, pero los rumores dicen que es un objeto de un culto satánico, un ídolo utilizado en rituales oscuros, con el poder de invocar algo más allá de lo que podemos comprender. Algunos dicen que incluso tiene vida, que puede controlar a aquellos que lo poseen». Una risa nerviosa brotó de los labios de Marco. «Es solo una superstición, ¿verdad? Solo una historia. Pero siento que cada vez que lo miro, se vuelve más real. No sé cómo explicarlo, pero algo está aquí, observándonos». Daniel sintió el peso de esas palabras. Algo estaba definitivamente mal en esa casa. Aunque no era ajeno a lo paranormal, nunca había sentido una presencia tan densa, tan opresiva, como la que se cernía en ese lugar. De repente, escuchó un susurro, suave pero claro, que parecía venir de las sombras de la habitación. «Vete». Daniel miró a Marco, buscando alguna explicación, pero su amigo no parecía haberlo escuchado. La tensión en el aire se estaba volviendo insoportable. Algo se movió en la esquina de su ojo, una sombra oscura que desapareció al instante. «¿Lo escuchaste?», preguntó Daniel tratando de sonar tranquilo. Marco asintió lentamente, su expresión perdida. «Ha estado sucediendo durante semanas, pero no solo hay susurros,
Hay visiones, figuras, criaturas que se aparecen en la oscuridad. Y los accidentes. Daniel no entendió inmediatamente. ¿Accidentes? Marco asintió, sus manos temblando. Mi hermana, Clara, desapareció. Nadie sabe dónde está. Y mi perro, Max, lo encontré muerto en el jardín, como si algo lo hubiera destrozado. No hay huellas, no hay rastro de nada. Daniel trató de mantener la calma. Había escuchado historias de objetos malditos, de ídolos que traían desgracia y caos a quienes los tocaban, pero nada lo preparó para lo que vino a continuación. De repente, un fuerte golpe resonó desde el piso superior. ¿Qué fue eso?, preguntó Daniel, alertado. Marco levantó la cabeza lentamente como si algo lo hubiera sobresaltado. «No hay nadie arriba», murmuró, pero su rostro mostraba la inquietante certeza de que algo se encontraba allí. Antes de que Daniel pudiera hacer una observación, una puerta comenzó a crujir lentamente. Los bisagras chirriaron y la puerta se abrió de par en par, revelando la oscuridad más profunda del pasillo. La luz de la lámpara parpadeó y, por un momento, todo quedó sumido en la oscuridad total. Entonces Daniel escuchó el sonido de pasos en las escaleras, pasos lentos, pesados, que resonaban con una fuerza que parecía provenir del mismo abismo. Algo subía hacia ellos. Y lo peor de todo era que no era humano. El aire en la casa se volvió aún más pesado, como si la misma oscuridad hubiera empezado a apretarse contra ellos. Los pasos, lentos y medidos, continuaron subiendo por las escaleras, cada uno más cerca que el anterior. Daniel miró a Marco, cuya expresión se había transformado en una máscara de terror. Los ojos de su amigo no mostraban reconocimiento alguno, solo miedo puro y desesperado. No era el Marco que Daniel conocía, el hombre curioso que siempre desafiaba lo desconocido. Esta figura que tenía frente a él parecía haber sido quebrada, drenada por algo mucho más grande que cualquier fenómeno paranormal. «¿Qué es eso?», preguntó Daniel, su voz temblando por primera vez. Marco no respondió, solo miraba fijamente a la puerta del pasillo, como si estuviera esperando lo inevitable. El sonido de los pasos se detuvo de golpe. Un silencio mortal llenó la habitación. La luz de la lámpara titiló nuevamente, lanzando sombras erráticas en las paredes. De repente, la puerta del pasillo se cerró con un estruendo seco. Un golpeteo suave comenzó a sonar en el otro lado, como si algo estuviera golpeando la madera lentamente, rítmicamente, desde adentro. «¿Qué demonios?», murmuró Daniel, avanzando cautelosamente hacia la puerta. De repente, un chillido desgarrador llenó la casa, tan intenso que Daniel tuvo que cubrirse los oídos. Era como si algo estuviera siendo desgarrado, algo vivo, algo que gritaba desde lo más profundo del infierno. Marco cayó de rodillas, su rostro pálido, y comenzó a temblar incontrolablemente. «No, no lo hagas», gritó suplicando, pero sus palabras eran apenas audibles bajo el rugido de la oscuridad que llenaba la casa. Un frío intenso se apoderó del aire. Daniel miró alrededor, buscando alguna explicación lógica, pero no la encontró. El reloj en la pared dejó de marcar el tiempo. La casa, antes tranquila y apartada, parecía haber cobrado vida propia, como si estuviera respirando junto con ellos. De repente, la puerta se abrió de par en par. Una figura, alta y delgada, apareció en el umbral. La luz de la lámpara apenas iluminaba su silueta, pero lo que Daniel vio lo paralizó de miedo. Era una sombra, distorsionada, con contornos que cambiaban y fluctuaban como si no perteneciera a este mundo. Su rostro era una máscara vacía, un espacio oscuro donde no había ojos, ni boca, ni expresión, solo un vacío insondable. La figura avanzó lentamente hacia ellos, cada paso resonando en el piso de madera como un martillo sobre un ataúd. «¡Corre!», gritó Daniel, empujando a Marco hacia la salida. Pero su amigo no se movió. Estaba paralizado, con la mirada fija en la sombra que se acercaba cada vez más. Daniel tomó a Marco por los hombros y lo sacudió, tratando de devolverle algo de razón, pero Marco parecía estar bajo un hechizo, completamente perdido.
La figura continuó su avance sin prisa, como si estuviera disfrutando del terror que causaba. Fue entonces cuando Daniel notó el ídolo. El Satanic Idol seguía en el centro de la sala, pero ahora algo había cambiado. La figura, que hasta hacía poco parecía inmóvil, comenzó a emitir una leve vibración. Sus ojos, antes vacíos, ahora brillaban con una luz roja, como si alguna fuerza sobrenatural se hubiera apoderado de él. Una sensación de náuseas recorrió el cuerpo de Daniel, mientras un sentimiento de desesperación lo envolvía. «Es él», gritó Marco, mirando al ídolo, sus ojos llenos de terror. La sombra dejó de moverse y se detuvo frente al ídolo. Allí, en la quietud de la habitación, ocurrió lo imposible. La figura del Satanic Idol pareció cobrar vida, su rostro grotesco distorsionándose aún más, como si se retorciera bajo una presión invisible. Los símbolos en su cuerpo comenzaron a brillar con un resplandor antinatural, llenando la habitación con una luz enfermiza. Daniel, sin pensarlo, corrió hacia el ídolo. No podía dejar que eso los consumiera. Si había alguna manera de detenerlo, era destruirlo. La figura del ídolo lo miraba fijamente, y a medida que se acercaba, una sensación helada lo envolvía, como si algo estuviera tomando control de su mente. Marco lo vio avanzar y gritó: «No lo toques, no puedes destruirlo, él te destruirá a ti primero». Pero era demasiado tarde. Daniel ya estaba a unos pasos del ídolo. Con una mezcla de desesperación y coraje, extendió la mano hacia la estatua, tocando su fría superficie. En ese instante, un grito desgarrador llenó la casa, un sonido que provenía de todas partes y de ninguna. Fue como si algo dentro de él, algo profundo y primitivo, hubiera sido liberado. La luz del ídolo se intensificó, cegadora, y Daniel cayó de rodillas, sus manos cubriéndose los ojos. La sombra se acercó más. La presencia de algo maligno llenó cada rincón de la habitación. En ese momento, Daniel sintió cómo su cuerpo se tensaba, como si estuviera siendo consumido desde adentro, absorbiendo la oscuridad misma. Pero entonces, algo extraño ocurrió. El ídolo dejó de vibrar. La sombra se detuvo, y todo el sonido cesó abruptamente. La casa volvió a sumirse en un silencio absoluto, pero este silencio era diferente. Era denso, asfixiante, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Cuando Daniel levantó la cabeza, Marco ya no estaba. Solo quedaba él, rodeado por una oscuridad que parecía crecer y retorcerse. La figura del Satanic Idol lo observaba, y Daniel entendió algo horrible en ese momento. Lo que había tocado no era solo un objeto, era un portal, un vínculo con algo mucho más grande, algo que estaba observando y esperando. Y ahora la entidad no lo dejaría ir. Daniel se levantó lentamente, su cuerpo tembloroso, y observó alrededor. La oscuridad parecía haberse vuelto más densa, como si el aire mismo se hubiera transformado en un peso aplastante que amenazaba con arrastrarlo hacia lo más profundo de la casa. El silencio era tan completo que podía escuchar su propio pulso en sus oídos. Pero más allá de eso, había algo más, algo que no podía identificar con claridad. Una presencia, una entidad invisible que lo rodeaba, acechando desde las sombras. Cerró los ojos tratando de reunir fuerzas, pero cuando los abrió nuevamente, la casa había cambiado. Las paredes, que antes eran de un blanco sucio y gastado, ahora parecían estar cubiertas de musgo, como si estuvieran pudriéndose lentamente. El suelo crujía bajo sus pies y una sensación de humedad fría lo envolvía, aunque en realidad no había humedad en el aire, solo la sensación de que algo estaba descomponiéndose a su alrededor. El Satanic Idol seguía allí sobre la mesa, pero ahora parecía más oscuro, más imponente. Sus ojos brillaban con una intensidad que le quemaba la piel. Daniel trató de apartar la mirada, pero no podía. Algo lo mantenía cautivo, como si los ojos del ídolo fueran una especie de hipnosis malévola, obligándolo a mirar. De repente, un sonido suave, casi imperceptible, llegó a sus oídos. Un susurro, tan bajo que parecía surgir del mismo suelo, de las paredes. Era un murmullo incesante, como voces lejanas que se mezclaban en un idioma antiguo,
un idioma que Daniel no comprendía, pero que sentía resonar en lo más profundo de su ser. «Vuelve». La palabra no era un susurro, era un comando, y algo dentro de él, algo oscuro, empezó a responder. Su cuerpo se tensó, como si estuviera siendo atraído por una fuerza invisible hacia el ídolo. «Vuelve». Daniel intentó resistir, pero cada célula en su cuerpo comenzaba a arder, como si el calor de la desesperación lo envolviera. La casa, el ídolo, la oscuridad, todo comenzaba a fusionarse en una masa caótica y aterradora. Los susurros crecían, y con ellos la sensación de que algo o alguien lo estaba observando desde más allá de la realidad. Fue entonces cuando escuchó algo que lo hizo congelarse. Marco, la voz de su amigo era débil, ahogada, como si viniera de un lugar lejano, muy lejano. Daniel giró la cabeza hacia el pasillo, buscando desesperadamente a su amigo, pero no había nada, solo sombras, solo la pesadilla que lo rodeaba. «Marco», volvió a sonar, más cerca esta vez, más real. Era como si la voz se estuviera materializando en el aire. Con pasos lentos y vacilantes, Daniel avanzó por el pasillo. Cada paso que daba lo acercaba más a la oscuridad, y a cada paso sentía cómo el peso de lo invisible lo aplastaba más y más. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, y la luz de la lámpara en su mano comenzó a apagarse, como si algo estuviera absorbiendo la energía a su alrededor. Cuando llegó a la sala de estar, la visión que lo esperaba lo dejó sin aliento. Allí, en el centro de la habitación, estaba Marco, de pie, mirando hacia el Satanic Idol. Pero su rostro no era el de su amigo. Era algo distinto, algo distorsionado y extraño. Sus ojos no tenían pupilas y su expresión era vacía, como si la vida hubiera sido succionada de él. «No es él». Daniel susurró para sí mismo, pero no podía apartar la mirada de la figura de Marco. Algo lo mantenía allí, observando como si fuera una marioneta manipulada por la propia oscuridad. «Marco», dijo con la voz temblorosa, acercándose con cautela. Pero la figura no respondió. Solo permaneció allí, inmóvil, observando el ídolo. De repente, una risita suave, casi infantil, llenó la habitación, seguida de un crujido bajo. El aire se espesó y Daniel sintió como su corazón comenzaba a latir con fuerza. Una sombra pasó rápidamente frente a él, como una figura que se deslizaba entre la oscuridad. El frío se intensificó, se volvió insoportable, y Daniel se dio cuenta de que no estaba solo en la sala. Algo más estaba allí. «Vuelve». El susurro volvió más fuerte ahora, más cercano, y por un instante, Daniel creyó que la voz provenía de las mismas entrañas de la casa. Algo lo llamaba, algo que ya no podía ignorar. La figura de Marco comenzó a moverse lentamente, sus pasos pesados, su cuerpo rígido como si fuera controlado por una fuerza ajena a él. Se acercó al ídolo y de repente la figura de su amigo se giró hacia él. «Ayúdame». La voz de Marco era débil, rota, como si estuviera hablando desde un profundo abismo. Daniel no pudo evitar un escalofrío al escucharla. «¿Marco?», preguntó temblando. «No soy...». «Marco», la voz dijo, pero no era su amigo. Era algo más, algo horrible. La figura comenzó a distorsionarse, su rostro tomando una forma grotesca, como si el mismo ídolo lo estuviera poseyendo. La habitación comenzó a desmoronarse a su alrededor. Las paredes parecían disolverse como si estuvieran hechas de arena. La figura de Marco se desvaneció en la oscuridad y lo único que quedó fue el Satanic Idol, que brillaba con una luz rojiza, alimentándose del miedo que Daniel sentía. «Vuelve». La voz se tornó más fuerte. El aire se llenó de una presión insoportable. Los ojos de Daniel se apagaron y su visión se oscureció, llevándolo más cerca de la oscuridad, de la llamada que no podía resistir. Y en ese momento, Daniel entendió lo que había hecho. El ídolo no era solo un objeto de culto, era un portal, un vínculo entre este mundo y el abismo. Y él había sellado su destino al tocarlo.
La sombra, la presencia, lo había reclamado, y él nunca podría escapar. El aire estaba denso, pegajoso, como si la misma atmósfera de la casa estuviera tomando forma, transformándose en una entidad maligna que se aferraba a Daniel, a su mente y a su cuerpo. La visión se desvanecía, se distorsionaba como si un velo oscuro lo envolviera, arrastrándolo hacia un lugar más allá de la razón, más allá de lo real. El Satanic Idol ya no era solo una estatua, era el punto de concentración de una fuerza indescriptible, una grieta abierta en la realidad, a través de la cual algo antiguo y terriblemente oscuro comenzaba a atravesar. La voz lo llamaba. Era como una necesidad primal, algo que se metía bajo su piel, que lo invadía hasta llegar a lo más profundo de su ser. Daniel no podía pensar, no podía procesar nada más allá de esa única orden que se repetía en su mente como un mantra maldito. Vuelve. Con cada palabra la oscuridad crecía. Las sombras de la habitación se alargaban, se estiraban hacia él como garras, como si las paredes mismas quisieran tragárselo. La luz de la lámpara parpadeó, luchando contra una fuerza invisible que la apagaba y la encendía sin descanso. Daniel no podía respirar. Sentía que su cuerpo comenzaba a ser arrastrado hacia el centro de la sala, hacia el ídolo. De repente, las sombras cobraron vida. Unas manos, formadas de oscuridad pura, emergieron del suelo, arrastrándose hacia él, y aunque no lo tocaban físicamente, sentía el frío de su presencia, el peso de su amenaza. La oscuridad lo estaba envolviendo. Daniel trató de moverse, de huir, pero algo dentro de él, un terror indescriptible, lo mantenía paralizado, incapaz de escapar. Entonces, todo se desvaneció en un destello de luz roja cegadora. Se encontró en otro lugar. No estaba en la casa de Marco. No estaba en ningún lugar que pudiera reconocer. Estaba solo, en medio de una vasta oscuridad, de una nada infinita que lo rodeaba por completo. El aire estaba pesado, húmedo, y la tierra bajo sus pies parecía arder. A lo lejos pudo ver una figura, un ser inmenso que se alzaba hacia el cielo, tan alto que su forma se perdía entre las nubes de oscuridad que lo cubrían todo. Sus ojos brillaban con una luz roja, como los ojos del Satanic Idol. La figura lo observaba, y Daniel supo en ese momento que no había escapatoria. Algo estaba esperando. Vuelve. La voz era más fuerte ahora. Era la voz del abismo mismo, del lugar al que había sido arrastrado. Una voz antigua y llena de desesperación, como si llevara eones esperando ser liberada, esperando que alguien o algo lo trajera a este mundo. Daniel sintió cómo su cuerpo comenzaba a moverse por voluntad propia, como si la misma oscuridad estuviera controlándolo. No podía gritar, no podía hacer nada. Sus piernas se movían hacia la figura sin que él tuviera control sobre ellas. En su interior, algo intentaba resistir, pero era como luchar contra una marea que lo arrastraba sin misericordia. Cuando se acercó lo suficiente, pudo ver la figura con más claridad. Era una criatura monstruosa, una amalgama de sombras y carne, un ser que no pertenecía a este mundo. Sus ojos brillaban como brasas, y su rostro era una mueca distorsionada, como si estuviera formado por múltiples rostros que se retorcían en agonía. La criatura levantó su mano, un brazo larguísimo cubierto de oscuridad, y de su palma emergió una oscuridad aún más densa que la que lo rodeaba. «¡Vuelve!». Daniel intentó gritar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. La figura levantó una garra hacia él, y en ese momento supo lo que iba a suceder. Estaba a punto de ser consumido por algo que ni siquiera comprendía, algo que había sido invocado cuando tocó el ídolo, algo que había estado esperando en las sombras durante siglos. En un parpadeo, las garras de la criatura atravesaron su pecho, pero no lo hicieron físicamente. Fue como si estuviera siendo desgarrado desde dentro, como si su alma misma fuera arrancada. El dolor era insoportable, pero en la agonía, Daniel comprendió la magnitud de lo que había desatado. No solo había tocado un ídolo maldito, había tocado el portal hacia el abismo. La criatura lo miró fijamente. El rostro de Daniel comenzó a desvanecerse,
y con cada segundo que pasaba, su cuerpo se disolvía, como si fuera nada, como si la oscuridad estuviera absorbiéndolo por completo. Los recuerdos, los pensamientos, las emociones, todo lo que alguna vez fue él comenzó a desaparecer. Vuelve. La palabra fue lo último que escuchó antes de que la oscuridad lo devorara por completo. Daniel despertó de repente, jadeando, su cuerpo empapado en sudor. Por un momento pensó que todo había sido una pesadilla. Su entorno parecía familiar. Estaba de vuelta en la casa de Marco. Las luces titilaban suavemente, y el aire, aunque denso, no tenía la misma pesadez de antes. Pero algo estaba diferente. La casa ya no se sentía vacía como lo había hecho antes. Ahora había una presencia, una presión palpable que lo acechaba, una sensación de que ya no estaba solo en ese lugar. Marco estaba de pie, en el centro de la sala, mirando fijamente al Satanic Idol. El ídolo brillaba con una luz rojiza, como si se alimentara de la desesperación de la casa, de la desesperación de Daniel. «Marco», susurró, sin poder apartar la mirada de su amigo. Marco giró lentamente, y Daniel vio lo que no quería ver. Los ojos de su amigo estaban vacíos, y su rostro estaba torcido en una mueca de sufrimiento. «Vuelve», dijo Marco, y su voz no era la suya. Era la misma voz que Daniel había escuchado en el abismo, la misma voz que lo había arrastrado allí. La oscuridad comenzó a cerrarse nuevamente. Daniel sintió cómo sus piernas se desmoronaban, cómo su cuerpo se llenaba de una fuerza ajena a él. Algo lo estaba controlando, algo más grande y más antiguo que cualquier cosa que pudiera comprender. Y aunque su mente gritaba por escapar, su cuerpo obedeció la orden que resonaba en su cabeza. La llamada del Satanic Idol lo había reclamado, y ya no había vuelta atrás. Daniel ya no sabía si estaba soñando o si la realidad se había distorsionado por completo. Su visión fluctuaba entre la negrura y la luz intermitente de la casa, pero todo a su alrededor parecía moverse, girar, cambiar de forma a medida que su mente se llenaba de pensamientos oscuros, ajenos. La presencia, esa entidad, seguía acechando desde las sombras, y el susurro del Satanic Idol resonaba dentro de su cabeza como un eco, creciendo con cada respiración. «Vuelve». Era el único pensamiento que quedaba en su mente. La palabra lo atravesaba como una daga, perforando sus sentidos, llevándose consigo cualquier rastro de cordura. El ídolo, ahora iluminado por una luz antinatural, brillaba con fuerza. Su rostro grotesco y distorsionado parecía observarlo, y cada vez que sus ojos se encontraban con los de la estatua, sentía como si algo lo estuviera arrastrando hacia adentro, hacia un vacío profundo. De repente, la figura de Marco avanzó lentamente hacia él, con los ojos vacíos y una expresión desprovista de humanidad. El cuerpo de su amigo se movía con rigidez, como una marioneta controlada por hilos invisibles. Cada paso que daba, la oscuridad a su alrededor se intensificaba, como si el mismo aire estuviera siendo absorbido por el ídolo. «Marco». La voz de Daniel era casi inaudible, llena de desesperación. No podía creer lo que veía. El ídolo, la casa, su amigo, todo lo que conocía parecía haber desaparecido, arrastrado por una fuerza más allá de su comprensión. Marco se detuvo frente a él, sus ojos vacíos mirando a través de él, como si no lo viera realmente. Y en ese momento, Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. La voz que había escuchado en el abismo, la que había provenido de la criatura monstruosa, resonó nuevamente, pero esta vez no solo en su cabeza. La escuchó salir de la boca de Marco. «Vuelve», dijo su voz distorsionada, como si fuera una mezcla de las voces de todos los que habían sido consumidos antes que él. Una ráfaga de aire helado envolvió a Daniel, haciendo que su piel se erizara. Las paredes de la casa comenzaron a crujir, y los muebles se sacudieron violentamente, como si la misma estructura estuviera a punto de colapsar. Las sombras comenzaron a moverse, y la luz del ídolo brillaba con más intensidad. El Satanic Idol había comenzado a emitir un sonido, bajo pero penetrante, como un canto hipnótico, y cada vez que resonaba, la oscuridad se expandía.
Daniel intentó alejarse, pero sus piernas no respondían. Sentía como el suelo bajo sus pies comenzaba a disolverse, como si estuviera siendo tragado por una grieta infinita. La casa se estaba derrumbando, pero no de una manera normal, sino como si todo el espacio se estuviera desintegrando, desmoronándose en pedazos, dejando solo el ídolo en su centro, una entidad poderosa que se alimentaba de cada alma que tocaba. De repente, Marco se giró abruptamente hacia el ídolo, sus movimientos ahora rápidos, como si fuera controlado por una voluntad externa. En un giro violento, extendió la mano hacia la estatua, y en ese momento, la luz roja del ídolo parpadeó y explotó en una ráfaga cegadora. Daniel cerró los ojos, incapaz de resistir la fuerza de la energía oscura que se liberaba. El ídolo comenzó a vibrar con una frecuencia que parecía sacudir los cimientos de la realidad misma, y en ese instante, todo se detuvo. La casa quedó en silencio, y el mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse. Las sombras, las paredes, el suelo, todo comenzó a disolverse como si fuera arena, siendo arrastrada por el viento. Daniel ya no estaba en la casa de Marco, ni siquiera en el mismo plano de existencia. Estaba atrapado en una oscuridad absoluta, un vacío sin forma, un espacio donde no existía el tiempo ni la razón. El Satanic Idol lo observaba desde alguna parte de ese abismo, y en la profundidad de su mente, algo comenzó a hablarle. «Vuelve». La voz ya no era un susurro, era un rugido, un grito que rasgaba el alma misma. Daniel intentó resistir, pero algo lo estaba arrastrando, llevándolo más y más cerca del centro de ese vacío, donde la entidad, el Satanic Idol, lo esperaba. En ese momento, Daniel comprendió. El ídolo no solo era un objeto de maldición, era un vínculo, un punto de acceso entre mundos, entre dimensiones. Cada persona que había tocado o poseído el ídolo había sido arrastrada, absorbida por la fuerza que se encontraba al otro lado, y ahora él era el siguiente, la entidad que había despertado. Esa sombra abismal no deseaba simplemente poseer su cuerpo. No, quería su alma, quería su ser, para agregarlo a la oscuridad que se extendía. Con una última explosión de energía, el vacío lo engulló por completo. Daniel despertó una vez más, pero esta vez no estaba en la casa de Marco. No estaba en ningún lugar que pudiera identificar. Lo único que podía sentir era un frío indescriptible, como si estuviera suspendido en el espacio mismo. La oscuridad que lo rodeaba era absoluta, pero esta vez no podía oír ni sentir nada, solo un vacío eterno. No podía moverse, no podía gritar. Estaba atrapado, y en ese mismo instante entendió la terrible verdad. El Satanic Idol nunca fue un objeto cualquiera. No era solo una estatua o un ídolo. Era un portal que había estado esperando, aguardando el momento en que alguien lo tocara, alguien que lo liberara, para que el ser oscuro que habitaba detrás de él pudiera atravesar y reclamar este mundo. Pero el precio de ese poder era alto. Cada alma que caía bajo su influencia quedaba atrapada en el abismo, una eternidad de oscuridad y sufrimiento. El eco de la voz resonó una última vez en su mente. «Vuelve». Y con esas palabras, Daniel supo que su destino había sido sellado. La oscuridad lo había reclamado. El Satanic Idol había ganado. El vacío era absoluto, pero no estaba solo en él. Desde las profundidades oscuras, Daniel podía sentir algo, una presencia que lo observaba, que lo acechaba. El tiempo ya no tenía sentido. No había pasado ni futuro, solo una eternidad suspendida en un limbo helado. El aire que lo rodeaba era tan espeso que sentía como si le aplastara los pulmones. Pero lo peor de todo era la sensación, la certeza de que algo lo había reclamado, algo mucho más grande que él, algo que había estado esperando en la oscuridad durante siglos. «Vuelve». La voz resonó, más fuerte esta vez, como un rugido bajo la superficie de la realidad. Daniel sintió como su alma temblaba ante el poder que emanaba de esa palabra. «Vuelve». Esa orden estaba incrustada en cada rincón de su ser. Ya no podía escapar, no podía moverse,
Solo podía esperar. Su mente comenzó a fragmentarse. Recuerdos perdidos se deslizaban por su conciencia como fantasmas de un pasado que ya no existía. Vio la casa de Marco, vio su propio rostro, vio el ídolo, la figura grotesca del Satanic Idol, con su mirada vacía, su expresión desfigurada, su presencia aterradora. Todo eso parecía acercarse con cada pensamiento. Se le apareció de nuevo, en esa oscuridad sin fin. Pero ahora no era solo una estatua. Ahora, la estatua se convertía en algo mucho más terrible. La figura del ídolo empezó a retorcerse, como si tomara forma, como si fuera una sombra viviente. Se acercaba a él, creciendo en tamaño, hasta que ya no había distancia entre ellos. El rostro del Satanic Idol se llenó de una sonrisa macabra, como si se hubiera alimentado de su miedo. Y lo peor, lo más aterrador de todo, fue lo que vio en los ojos del ídolo. Vio su reflejo, vio su rostro, distorsionado, vacío, como si él mismo se hubiera convertido en uno de ellos. El ídolo no solo lo había arrastrado a este lugar, no solo lo había devorado, ahora lo estaba convirtiendo en parte de él, en una extensión de la oscuridad que lo había creado. Vuelve. La palabra resonó en su mente con tal fuerza que Daniel sintió que su conciencia se quebraba por completo. El ídolo no era un objeto de culto, no era solo un artefacto maldito, era algo mucho peor. Era un recipiente, un contenedor para las almas que había absorbido a lo largo de los siglos. Cada ser que tocaba el ídolo, cada alma que caía bajo su influencia, se convertía en parte de ese ciclo eterno, un ciclo de desesperación y oscuridad que nunca terminaba. Daniel comenzó a entender. El ídolo no quería solo matarlo, quería poseerlo. Quería que su alma fuera absorbida, consumida por la entidad que vivía dentro de él. Pero, más que eso, el Satanic Idol quería mantenerlo atrapado, para siempre. Y así, cada alma que pasaba por él, cada alma que caía, no solo se perdía, sino que se convertía en parte del ídolo, en parte de su poder, para llamar a más y más víctimas. El ciclo era interminable. Vuelve. La voz, esa voz ancestral, le hablaba desde el fondo de su alma. La sensación de estar atrapado, sin salida, de haber sido marcado por una fuerza que no podía comprender, era tan abrumadora que Daniel sintió su ser desvanecerse. El vacío lo absorbió por completo. Y en ese momento ya no fue un hombre, ya no fue una persona, fue parte de la oscuridad. La realidad comenzó a disolverse. La luz roja del Satanic Idol se extinguió, y con ella, la última chispa de conciencia de Daniel. La casa de Marco, los recuerdos, las voces, todo desapareció. Ya no había nada, solo el abismo, pero el ciclo no había terminado. La siguiente mañana, en la casa de Marco, la calma se había instalado nuevamente. La luz del sol entraba tímidamente por las ventanas, iluminando la habitación que antes había sido escenario de tanto terror. La casa ya no estaba oscura, ni la presencia maligna parecía tan palpable, pero lo que quedaba, lo que seguía allí, era la sensación de que alguien había sido consumido. Sobre la mesa, en el mismo lugar donde había estado el Satanic Idol, no quedaba ni rastro de la estatua. Solo quedaba una marca en el suelo, un círculo oscuro y quemado, como si la figura hubiera sido absorbida, como si nunca hubiera existido. Marco no estaba. Nadie lo había visto desde aquella noche. Nadie sabía qué había ocurrido. Los habitantes del vecindario comenzaron a murmurar sobre las desapariciones, sobre las tragedias, pero todo se redujo a leyendas urbanas, historias contadas en voz baja. Sin embargo, en lo más profundo de la oscuridad, una figura sin rostro miraba desde las sombras, esperando a que otro curioso, otro incauto, tocara el ídolo y desatara, de nuevo, el ciclo que nunca terminaba. La voz, siempre presente, susurraba una y otra vez: «Vuelve».